En el mundo antiguo, las palabras no solo comunicaban ideas, tenían el poder de cambiar realidades. Para las culturas hebrea y aramea, las palabras habladas eran portadoras de vida, y en el contexto bíblico, la palabra de Dios transformaba el mundo. Jesús, conocedor profundo de este poder, no solo utilizaba las palabras para enseñar, sino para obrar milagros. En el Evangelio de Marcos 7:34, Jesús pronuncia una palabra clave, Efatá, que significa ábrete en arameo. Esta palabra fue dirigida a un hombre sordo y con dificultad para hablar. Al pronunciarla, los oídos del hombre se abrieron y su lengua se soltó. El significado de Efatá va más allá de una simple orden física. Es un mandato divino para abrirse a nuevas posibilidades, tanto espirituales como físicas. En hebreo, este concepto se relaciona con la liberación, mientras que en griego implica una revelación profunda. Así, Efatá resuena como una palabra de transformación total, y aquí te mostraré el profundo contexto y trasfondo detrás de esta palabra pronunciada por nuestro Mesías. El Evangelio de Marcos 7:31 a 37 nos relata un milagro que dejó atónitos a todos los que presenciaron el poder transformador de Jesús. En este pasaje, Jesús viaja por la región de Decápolis, un territorio habitado en gran parte por gentiles. Allí le traen a un hombre sordo y con dificultad para hablar. Este hombre, que vivía en el aislamiento de su discapacidad, era presentado ante Jesús con la esperanza de un milagro. En lugar de realizar la sanación públicamente, Jesús decide llevar al hombre a un lugar apartado, un gesto de intimidad y compasión. Le toca los oídos y su lengua, gestos profundamente simbólicos en una cultura donde el contacto físico implicaba cercanía y comprensión. Luego, Jesús mira al cielo, en señal de dependencia de Dios, y pronuncia la palabra Efatá, que en arameo significa ábrete. Marcos 7:34. Inmediatamente, los oídos del hombre se abren y su lengua se suelta, y comienza a hablar con claridad. En el contexto de la época, las personas con discapacidades eran marginadas. Ser sordo y tener dificultad para hablar representaba vivir en un mundo de silencio y aislamiento social. Las palabras y la comunicación verbal eran esenciales para participar en la vida social y religiosa. Este hombre vivía en una barrera invisible, sin poder interactuar plenamente con su entorno. Las sanaciones que realiza Jesús no solo restauran la salud física, sino que reintegran a las personas en su comunidad. El uso de la palabra Efatá es particularmente significativo. En la cultura aramea, esta palabra era más que un simple mandato. Implicaba un llamado a la apertura en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Los milagros de Jesús, como el de sanar a este hombre, a menudo incluían más que la curación física. Jesús estaba abriendo los corazones y las mentes de las personas, revelando el poder del reino de Dios. Así, Efatá no solo abre los oídos del hombre, sino que simboliza una apertura a la salvación, a nuevas experiencias y a la comunión con Dios. Este milagro está estrechamente relacionado con otros eventos de sanación en los evangelios, donde Jesús usa gestos simbólicos y palabras específicas para realizar curaciones. En el caso del ciego de Betsaida, Marcos 8:22 a 26, Jesús también lo lleva aparte, toca sus ojos y realiza una sanación en 2 etapas. Esto subraya la importancia del contacto físico y de la palabra como herramientas de sanación en el ministerio de Jesús. Otro ejemplo similar es la sanación del hombre con la mano seca, Marcos 3:1 a 6, donde Jesús también realiza un acto de sanación que va más allá de lo físico, señalando una restauración espiritual. En cada uno de estos milagros hay un tema común. Jesús no solo devuelve la salud, sino que transforma vidas, permitiendo a las personas reintegrarse en la sociedad y experimentar la gracia de Dios en una dimensión más profunda. Efatá no es solo un mandato físico,
Es una palabra de poder, utilizada en un momento crucial para transformar no solo la vida de un hombre, sino también la comprensión del reino de Dios. A través de este milagro, Jesús revela que su misión va más allá de sanar cuerpos. Está abriendo puertas espirituales y ofreciendo a todos la posibilidad de una nueva vida en Dios. El término Efatá, utilizado por Jesús en el milagro del sordo y mudo, tiene un profundo significado tanto en su lengua original, el arameo, como en sus raíces hebreas y su equivalente en griego. Esta palabra, que en arameo significa simplemente ábrete, adquiere connotaciones más ricas al explorar su contexto lingüístico y simbólico en las Escrituras. El arameo fue el idioma cotidiano de Jesús y la lengua común en la región de Judea en el siglo I. Cuando Jesús pronuncia Efatá, se dirige directamente a los oídos cerrados del hombre sordo, pero la palabra implica más que una simple apertura física. En arameo, el verbo patak y su equivalente efatá no solo denotan una acción física de abrir algo cerrado, sino también una liberación, una invitación a una nueva realidad. En el contexto de los milagros de Jesús, esta palabra tiene un peso simbólico. Abrir los sentidos a la revelación divina, abrir el corazón y la mente para recibir la gracia de Dios. Jesús no solo estaba abriendo los oídos del hombre, sino que estaba llamando a una transformación total. La raíz hebrea patak es clave para comprender el simbolismo de Efatá. En el Antiguo Testamento, este verbo se utiliza en múltiples ocasiones para describir actos de apertura, tanto físicos como espirituales. En Génesis 7:11, por ejemplo, cuando se describe el diluvio, se menciona que las fuentes del gran abismo se abrieron, usando el verbo pataj. Aquí, el abrir implica la liberación de fuerzas poderosas y transformadoras. En un sentido espiritual, patak también se refiere a la apertura de los corazones o los ojos a la verdad divina, como en Isaías 42:7, donde se profetiza que el siervo de Dios abrirá los ojos de los ciegos. Este simbolismo de apertura en la tradición hebrea sugiere que Efatá es más que una orden física. Está profundamente enraizada en la tradición de que abrir algo, ya sea una puerta, los cielos o los corazones, implica la llegada de un cambio, una transformación por el poder de Dios. Así, cuando Jesús utiliza Efatá, se conecta con esta rica herencia de la apertura como símbolo de liberación y revelación. El término griego que se utiliza para traducir el concepto de abrir en el Nuevo Testamento es dianoigo, que va más allá de la simple acción de abrir algo cerrado. Dianoigo se refiere a una apertura completa, una revelación total. Se usa en Lucas 24:31, cuando los ojos de los discípulos en el camino a Emaús se abrieron y reconocieron a Jesús resucitado. En este caso, dianoigo implica no solo la restauración de la vista física, sino una apertura espiritual, una revelación de la verdad que estaba oculta. La comparación entre Efatá en arameo y dianoigo en griego muestra cómo ambos términos van más allá de una acción física. En ambos casos, la apertura es completa y transforma la vida de quien la experimenta. Mientras que Efatá está cargado del simbolismo cultural y espiritual del arameo y el hebreo, dianoigo en griego enfatiza la totalidad de la revelación, una apertura no solo física, sino que ilumina el alma y el entendimiento. En conclusión, Efatá no es solo una orden física de apertura, sino una palabra cargada de simbolismo y poder en el hebreo, arameo y griego. Es un mandato divino que refleja la apertura en todos los niveles, físico, espiritual y emocional, una transformación que invita a la persona a experimentar la plenitud del reino de Dios. La palabra abrirse tiene una dimensión espiritual profunda que trasciende su significado literal. En las Escrituras, la apertura se asocia no solo con el desbloqueo físico de algo que está cerrado, sino también con la transformación espiritual y emocional. En el milagro donde Jesús pronuncia Efatá, ábrete,
Esta orden no solo implica abrir los oídos de un hombre sordo, sino que también simboliza una apertura integral del cuerpo, del corazón y del alma. En la tradición bíblica, abrir algo es un acto de revelación y de libertad. La apertura física de los ojos o de los oídos se conecta con una apertura espiritual, donde Dios revela su verdad y guía. El Salmo 119, 18 dice: «Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley», subrayando que la verdadera apertura es mucho más que una experiencia sensorial. Es una invitación a conocer y entender los caminos de Dios. En este versículo, el salmista clama por la capacidad de percibir las profundidades de la sabiduría divina, reconociendo que, sin una apertura espiritual, estamos ciegos ante las maravillas de la ley de Dios. Este simbolismo también se extiende a lo emocional. Abrir el corazón es una metáfora poderosa que se encuentra en toda la Escritura, refiriéndose a la disposición de una persona para recibir la gracia de Dios, para perdonar y para ser transformada desde adentro. Cuando Jesús dice Efatá, no está solo abriendo los oídos del hombre, sino también su capacidad para conectarse con el mundo, para experimentar el amor de Dios de una manera que antes le estaba vedada. La palabra Efatá no es solo un mandato para el hombre sordo, sino una llamada para todos los creyentes. Abrir nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros espíritus es un paso fundamental en el camino de la fe. La vida cristiana está llena de momentos en los que Dios nos llama a abrirnos a su voluntad, a la revelación de su amor y a su poder transformador. Muchas veces las personas cargan con barreras internas, miedos, dudas, rencores o pecados no confesados que los mantienen cerrados. Estas barreras nos impiden experimentar la libertad y la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Al decir Efatá, Jesús no solo invita a abrir los oídos, sino a abrir el alma a una nueva realidad en el reino de Dios. Al igual que el hombre sordo, cuando obedecemos esta palabra, experimentamos una liberación y una claridad que no solo cambia nuestra forma de percibir el mundo, sino también nuestra forma de interactuar con él. La apertura espiritual es el primer paso hacia la transformación personal. Jesús dijo en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Aquí, Jesús vincula la apertura con el acto de buscar activamente. La vida cristiana es una búsqueda continua de Dios, una invitación a pedir y a abrir nuestras vidas para recibir lo que Él tiene para darnos. Cuando permitimos que nuestros corazones se abran, Dios obra en nosotros de maneras que nunca podríamos imaginar. La apertura espiritual nos lleva a una vida más rica y significativa, donde podemos ver las maravillas de la ley de Dios, como dice el Salmo 119:18. Este acto de abrirse no es solo un evento puntual, sino un proceso constante de crecimiento, entrega y renovación en la vida del creyente. La dimensión espiritual de abrirse abarca no solo lo físico, sino también lo emocional y espiritual. La palabra Efatá sigue resonando hoy como una llamada a todos los cristianos para que abran sus corazones a Dios, permitiendo que su luz y su verdad transformen cada aspecto de sus vidas. Jesús es el puente que conecta lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo celestial. En su vida y ministerio, actúa como mediador entre Dios y la humanidad, revelando el poder divino a través de gestos y palabras que transforman la realidad física y espiritual. Su papel es clave para comprender cómo lo humano puede acceder a lo divino y cómo las limitaciones terrenales pueden superarse por medio de la fe. A través de Jesús, lo invisible, que representa el reino de Dios y la realidad espiritual, se hace visible y accesible para todos. La conexión entre el poder divino y lo humano. En los Evangelios, Jesús actúa como un intermediario que conecta el poder divino con las necesidades humanas. Cada milagro que realiza, cada palabra que pronuncia, es una manifestación de esta conexión.
Los actos de Jesús no solo son señales visibles del poder de Dios, sino también revelaciones de su amor y misericordia. En Juan 10:9, Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos». En esta declaración, Jesús se presenta como el camino por el cual los humanos pueden acceder a la salvación y a la vida abundante. No es solo un maestro o un profeta, es el portal que nos lleva directamente a Dios. Jesús, en su naturaleza dual como plenamente Dios y plenamente hombre, comprende las limitaciones humanas y al mismo tiempo tiene el poder divino para superarlas. En su ministerio vemos cómo toma lo que está cerrado en el mundo físico, los oídos de un sordo, los ojos de un ciego o incluso una puerta cerrada a la salvación, y lo abre para ofrecer una nueva posibilidad. Esto no solo incluye la curación física, sino también la apertura de corazones, mentes y almas a la realidad espiritual que está más allá de lo visible. En Apocalipsis 3:8, Jesús dice: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esta puerta es una representación simbólica del acceso que Jesús otorga a las bendiciones y al reino de Dios. A través de él, las barreras que nos separan de Dios se rompen y se nos permite entrar en una relación directa con el Padre. Jesús no solo abre puertas físicas, como en el milagro del hombre sordo al decir «Efatá», ábrete, sino que también abre puertas espirituales, permitiéndonos entrar en una nueva dimensión de vida. Jesús es el único que puede llevarnos de lo visible a lo invisible, de lo terrenal a lo divino. Como puente entre estas dos realidades, Él nos enseña que no estamos limitados por lo que vemos, sino que podemos acceder a lo invisible a través de la fe. Sus enseñanzas y milagros revelan esta verdad constantemente. Los discípulos, al caminar con Él, aprenden que lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. Tanto en Juan 10:9 como en Apocalipsis 3:8, Jesús se describe a sí mismo como una puerta, un acceso, una entrada a algo mayor. Estos versículos subrayan su papel como mediador. No solo nos muestra el camino, sino que Él mismo es el camino. Entrar por esa puerta es aceptar la invitación de una vida transformada, donde lo invisible, lo espiritual, se hace tangible a través de la fe. Jesús es ese puente entre lo visible y lo invisible, conectando el poder divino con la humanidad. Como mediador, abre puertas que antes estaban cerradas, permitiendo que lo terrenal se eleve a lo celestial. En Jesús encontramos la puerta que nadie puede cerrar, un acceso directo al reino de Dios y a la vida eterna. A través de él, lo invisible se convierte en una realidad vivida. En nuestra fe, sabemos que las palabras, por cierto, tenemos un video acerca del poder de las palabras, te le dejo acá arriba. Sabemos que éstas tienen un poder profundo y transformador. A lo largo de la Biblia, la palabra hablada es presentada no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta a través de la cual Dios crea, ordena y transforma la realidad. Las palabras en la Escritura no son meramente sonidos o símbolos, sino que llevan en sí mismas el poder divino para producir cambios en el mundo físico y espiritual. Esta creencia en el poder de la palabra tiene raíces profundas en la fe cristiana, ya que, a través de la palabra de Dios, el universo fue creado, y a través de la palabra, la voluntad divina se cumple. Desde los primeros versículos de la Biblia se nos presenta la palabra como una fuerza creativa. En Génesis 1:3, Dios dice, «Sea la luz», y la luz existe. Este es uno de los ejemplos más claros del poder de la palabra hablada en la Biblia. Dios no utiliza herramientas físicas ni hace un esfuerzo material, simplemente habla y el universo responde. Esta imagen de Dios creando a través de su palabra es fundamental para la comprensión cristiana de la creación y del poder de la palabra divina. La palabra hablada también es vista como un medio a través del cual Dios revela su voluntad y actúa en el mundo. No es una coincidencia que, en el Evangelio de Juan, Jesús sea descrito como el Verbo.
Juan 1:1, la palabra de Dios hecha carne. Jesús mismo es la encarnación de esa palabra divina, uniendo el poder creativo de Dios con la realidad humana. Esta idea refuerza la convicción de que las palabras tienen el poder no solo de comunicar, sino de transformar y renovar la vida. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos donde la palabra tiene un poder transformador. En Isaías 55:11, Dios dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Este versículo revela que cuando Dios habla, su palabra tiene un propósito y es efectiva en cumplir ese propósito. No es solo una declaración, es una acción en sí misma. Esta comprensión del poder de la palabra divina tiene implicaciones para los creyentes, quienes también deben ser conscientes del poder de sus propias palabras. Otro ejemplo clave está en el Nuevo Testamento, donde Jesús muestra el poder transformador de la palabra en sus milagros. En Marcos 4:39, cuando calma la tormenta, simplemente dice: «Silencio, cálmate», y el viento y las olas obedecen. Las palabras de Jesús no son meras órdenes, llevan consigo la autoridad divina para alterar la naturaleza misma. De la misma manera, cuando Jesús ordena la sanación o la liberación, lo hace solo con palabras y la realidad responde. Para los creyentes, estos ejemplos bíblicos enseñan que las palabras no deben tomarse a la ligera. Las Escrituras subrayan que la palabra tiene el poder de bendecir o maldecir, de edificar o destruir. Santiago 3:5-6 compara la lengua con un fuego pequeño que puede incendiar un gran bosque, mostrando el impacto potencial de nuestras palabras en la vida cotidiana. Este pasaje invita a los creyentes a ser conscientes del poder de sus palabras y a usarlas con sabiduría y amor. El poder de la palabra en la fe cristiana es un tema central que se remonta al mismo acto de creación. Las palabras no son meros sonidos, son portadoras de vida, de poder divino y de transformación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se evidencia que la palabra hablada tiene la capacidad de cambiar la realidad física y espiritual. Como seguidores de Cristo, los cristianos están llamados a reconocer el poder de sus palabras y a usarlas para edificar, sanar y transmitir la voluntad de Dios en el mundo. En nuestra vida moderna, la palabra Efatá, que Jesús pronunció hace más de 2000 años, sigue siendo un poderoso llamado a abrirnos a la intervención divina. En un mundo lleno de ruido, distracciones y barreras emocionales, espirituales y sociales, muchas veces vivimos con los oídos cerrados y el corazón endurecido, incapaces de escuchar la voz de Dios o de ver su mano en nuestras vidas. Efatá no es solo un mandato físico, es una invitación espiritual para abrirnos a la acción de Dios, para permitir que Él trabaje en nosotros y nos transforme de adentro hacia afuera. Hoy, más que nunca, necesitamos hacer un alto en nuestras vidas y escuchar ese Efatá que Jesús nos sigue diciendo. Él está llamando a abrir nuestros corazones para dejar entrar su luz, su paz y su propósito. Tal como hizo con el hombre sordo y con dificultad para hablar, Jesús quiere liberarnos de las barreras que nos impiden experimentar la plenitud de su amor y de su gracia. A menudo nos cerramos a la intervención divina porque nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones, miedos o dudas. Sin embargo, si respondemos al llamado de Efatá, si nos abrimos, podremos ser transformados y guiados hacia una vida más plena en Dios. Abrirnos a Dios no es un acto pasivo, es una decisión activa que implica fe y disposición. Es estar listos para recibir lo que Él tiene para nosotros, ya sea sanación, dirección o una renovación espiritual. Al abrir nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, permitimos que Dios intervenga en nuestras vidas de formas inesperadas, revelándonos su plan y su propósito. Efatá en nuestras vidas hoy significa la posibilidad de ser liberados de aquello que nos mantiene atados.
Puede que no enfrentemos una sordera física, pero muchos vivimos con una sordera espiritual o emocional, incapaces de escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Abrirse a Dios significa dejar de lado nuestras resistencias y permitir que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, trayendo luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay desesperación. Jesús nos dice Efatá todos los días, en cada situación en la que necesitamos ver más allá de lo visible, escuchar más allá del ruido y sentir más allá de nuestras emociones. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, llamándonos a abrirnos a su amor y a su poder transformador. Como dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Jesús está a la puerta de nuestro corazón, esperando que escuchemos su llamado y le permitamos entrar. La palabra Efatá es entonces una invitación constante a abrir esa puerta, a dejar que Jesús entre y transforme nuestras vidas con su presencia. Hoy se nos invita a abrirnos, a escuchar y a responder al llamado divino, confiando en que, al hacerlo, experimentaremos una vida plena y abundante en su amor. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre. Descubre el secreto de esta potente arma espiritual, el aceite de la unción, según la Biblia. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.